saludar a Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, es concejala también en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Victoria? Buenos días, gracias por tu tiempo. Buenos días, Felicitas, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Bueno, preguntarte antes que nada, sabemos que están haciendo un trabajo sin respiro, ¿no? Que es tratar de asistir a la población más vulnerable en este contexto de aislamiento y de una economía que por supuesto está muy resentida, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. sí, por supuesto que somos muy conscientes y fundamentalmente el presidente de la Argentina de que este aislamiento nos permite ir comprobando los resultados que se habían planteado, que es el aplanamiento de la curva en niveles de contagios, pero que al mismo tiempo también el presidente era muy consciente de que esto iba a producir lo que recién contabas vos y que es Sí. parte de la realidad de la parálisis que produce el elemento preventivo social y que es que justamente las actividades se restringen. En la Argentina prácticamente se paralizan las actividades que no son las esenciales y por supuesto se daña en todo caso el nivel de ingreso de las familias que ya venían, por El supuesto. punto de partida era terrible. Claro, es como que veníamos muy lamentablemente digo, de 4 años donde nos dejaron un país destrozado con niveles de pobreza e indigencia muy alarmantes y no es de casualidad que Alberto Fernández haya dicho no solamente el 1 de marzo sino el 10 de diciembre cuando arrancó su gestión que había que empezar por los que no podían esperar para llegar a todos. Y el no Ujú. poder esperar era ese universo de casi 4 millones de indigentes, era ese universo de casi más del 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Y todas las primeras medidas que tomó fueron en camino de tratar de alivianar, por supuesto, un poder adquisitivo del salario que se había derrumbado, era tratar de aliviar la situación de los niveles, no solamente con la política de precios lanzada en los primeros días de enero cuidando el bolsillo, sino tratando de congelar tarifas, tratando de inyectar dinero en esos salarios magros que habían sido realmente depreciados de manera impresionante en los 4 años de Macri. O sea, había una situación muy compleja. Lo que no imaginábamos con toda esa batería de medidas era que ya en el mes de marzo al mundo le iba a pasar lo que le está pasando y íbamos a tener este agravamiento de la situación. Y bueno, lo que sí sabemos es que hay una mirada constante para justamente sostener. A mí me gusta Ujú. decir en todo caso que bueno, que tenemos la dicha de tener un presidente que está no solamente atento al tema, sino tomando decisiones con su gabinete para tratar de contener, ¿no? Ajá. Siempre me gusta cuando me dicen, pero ¿cómo? A ver, explícanos. Bueno, te explico. En la Argentina tenemos de esos que no pueden esperar, obviamente, que son casi 4 millones de indigentes, tenemos ahí una mirada muy permanente sobre tratar de que tengan ingresos. Entonces ahí vas a ver que en este último mes las mamás de la UH no solamente tuvieron la UH más el bono, más la tarjeta alimentar, más por supuesto el IFE de manera automática, Sí. sino también que hay toda una contención y una red que se empieza a desplegar en el territorio a partir de la enorme solidaridad, no ya solamente del Estado, sino de todos los sectores para tratar de Sí, cocinar, hacer esas esa es populares. la buena noticia que quizás no vemos en los medios de comunicación, ¿no? La enorme solidaridad. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es la situación que vos notás en el conurbano principalmente, en las villas, en los lugares, digamos, más vulnerables? Porque durante las primeras semanas de la cuarentena se especulaba con que explota, lamentablemente esto era lo que se leía, ¿no? Explota todo, no se la banca el conurbano, etcétera, etcétera. Pero la verdad que vemos o notamos que están más impacientes los sectores más acomodados, digamos, que más cómodamente puedan pasar la cuarentena, que los más vulnerables que parece están contribuyendo, ¿no? A que, bueno, la curva se aplane y que no se multipliquen los contagios. Bueno, como bien decís vos, obviamente en los sectores populares hay una responsabilidad muy grande, son muy responsables y están realmente cumpliendo la cuarentena. Claro que es bien diferente, siempre decimos que es muy distinto, no solo como decías vos, felicitas porque los niveles lamentablemente de vulnerabilidad social hacen que haya mucho hacinamiento, que es una cuarentena donde se extiende quizás a los límites del barrio, los límites de la vereda, de la casa, ya no es la casa de la vivienda, sino es un poquito más, porque obviamente es parte prácticamente donde pasan su vida, ¿no? Cuando vos Sí, tenés 10 chicos y vivís en un 3x3 es terrible. de su casilla, obviamente tu pedacito de adelante donde tenés montada la casilla es prácticamente tu cocina, porque eso se cocina afuera, se cocina a leña, o sea, hay
una cantidad de hombres y mujeres que no saben realmente lo que es vivir ahí y creen que la cuarentena y el aislamiento es exactamente igual que tienen ellos, y claramente no. Pero sí hay un sentido enorme de solidaridad, y cuando decimos que lo que vemos es que son muy conscientes de que hay un presidente que está tomando medidas para protegerlos, y donde la sábana queda corta, porque obviamente también hay que decir que no hay posibilidad de que el Estado reemplace 100% los niveles de ingreso de lo que la economía mueve cuando Está empieza claro. a ser Sí. justamente dinamizada. Es imposible. Pero sí está claro que hay obviamente una mirada de vamos a empezar a sostener a aquellos que no pueden aguantar, y en el mientras tanto obviamente empieza a aparecer lo que decíamos recién, que a veces no se muestra, que es la solidaridad. Mira, hace 2 días tuve la posibilidad de ir a Berisso y vi cómo, por ejemplo, el centro de excombatientes de Malvinas de Berisso, que habitualmente no da de comer, es un centro de excombatientes donde levantan las banderas de memoria, verdad, justicia, soberanía, donde permanentemente reivindican lo sucedido en Malvinas y la soberanía de Malvinas, pero no hacen comida habitualmente en viandas para entregar. Bueno, sacaron la vieja cocina de campaña, con ruedas, y empezaron a reunirse todos los días para cocinar al mediodía y llevar esa cocina que tiene ruedas y es muy grande, bien del ejército, a los lugares en donde hace falta extender la mano con un plato de comida. La verdad que eran todos hombres muy grandes, en realidad somos población de riesgo, si querés. Pero bueno, volvimos de Malvinas por algo, ¿no? Volvimos de Malvinas, estamos acá y queremos entregar esa solidaridad a aquellos que para nosotros hoy estamos en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo invisible, me decían. Ajá. Y la verdad que son esos pequeños gestos, ¿no? Que sin darnos cuenta son también los que permiten este colchón de amortiguación para que no haya en todo caso daño, para que cuando se te acabó el ingreso que te dio el Estado, cuando ya la UH le hiciste chicle, cuando ya la tarjeta alimentar se te agotó, bueno, viene un plato y después viene otra medida del Estado, y así me parece que vamos construyendo esto que va a permitir pasarlo, entendiendo que estamos tratando de cuidar lo más sagrado que tiene el ser humano y del universo, que es la vida de todos aquellos que lo habitamos, ¿no? Victoria, te hago una consulta puntual. La responsabilidad está clara, es del gobierno de Larreta, pero ¿qué pasa en la Villa 31? Están sin agua, es muy grave la situación, hay casos de coronavirus. ¿Puede hacer algo para intervenir, en este caso el gobierno nacional? Digo, ¿qué está pasando con la falta del servicio? Mira, yo creo que la verdad ahí estuve atenta sobre todo a Malena Galmarini, que tiene un enorme compromiso y ha estado muy atenta a la situación de la Villa 31 con AISA. Creo que sí, obviamente que creo que hay una situación de mucha complejidad en términos de que no podés. O sea, ayer, mira, hace una semana trabajamos esto que es importantísimo, que vosotros siempre referís. El tema del agua pasó a ser tan importante y vital como el tema de tener para comer, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, si no tenés agua no te podés hacer el primer punto, que es la higiene para evitar el contagio. En los sectores más vulnerables, el agua con jabón y el agua con la lavatina pasan a ser dos fundamentales, porque quizás el alcohol en gel es más caro, porque quizás no se consigue al precio que quisiéramos. Entonces, me parece que no tener agua es algo que hoy pasa a ser casi una condena a muerte, porque el agua es central para la vida, pero además en este contexto de coronavirus. Entonces yo creo ahí que como todos los jefes de Estado locales tienen que poner toda la inteligencia en el tiempo que dure lo que fuere, la suspensión del servicio, una bomba que se rompe, porque hay situaciones que pueden ser entendidas, pero tienen que ser atendidas. O sea, acá tiene que haber camiones cisternas, tiene que haber métodos alternativos a cualquier situación de falta de una conexión habitual y normal de la prestadora del servicio. Y eso se articula y eso se realiza si hay voluntad de hacerlo. Entonces, a veces hay gobernadores o intendentes que lamentablemente pierden de vista que la vida vale igual, vivas en la 31 o vivas en el barrio más importante de la ciudad de Buenos Aires. Es la vida la que estamos protegiendo de todos los habitantes de esta Argentina. Y creo que eso a veces hay que volver a ponerlo, digamos, en valor y volver a reconocerlo para que ocurra lo que queremos, que es que haya agua en todos los barrios. Quizás si no se lo ve reflejado
¿no? En los grandes medios, no vi que muchos medios hablaran de esta situación, no importa, parece que así se manejaran algunas agendas políticas. ¿Con qué pobreza vamos a salir, Victoria? Digo, hay estimaciones, ¿cómo se va a paliar? Porque hay alguna estimación de la UCA por ahí, ¿no? Que hablaba de un Sí, 45% de pobreza. sí. Digo, ¿qué números manejan ustedes? Y en todo caso, cuando esto termine, que no sabemos cuándo va a ser efectivamente, ¿qué mecanismos se van a empezar a habilitar para salir, principalmente para sacar a estas familias de esta situación de vulnerabilidad? Porque claro, el plato de comida y la solidaridad es fantástico ahora, el comedor es necesario, pero la idea, por supuesto, es que no hagan falta, ¿no? No, es el proyecto de Alberto Fernández, ese que sigue estando muy en pie en la concepción del rol del Estado, y justamente después de este aislamiento, de esta situación de parálisis mundial, me parece que viene justamente un cambio de paradigma de aquellos países que nosotros veníamos, nosotros no solamente veníamos, sino que venimos de una formación y de una manera de mirar, por supuesto, el rol del Estado en este rol característico de que es el gran, en este caso, impulsor de la economía, del consumo local, de la puesta en marcha de la generación de trabajo. O sea, ya veníamos con eso muy presente y ahora, por supuesto, toma más valor, porque obviamente toma más valor también en lo que es el servicio público sanitario en la República Argentina, tantas veces denostado Sí. o agredido, ¿no? Como los hospitales son una porquería, mira lo que es esto, en otros países no pasa, en otros países pasa que el sistema público no existe, existe únicamente el privado, y ahí vemos lamentablemente lo que ocurre. Me parece que hay como una revisión absoluta de cuál es el rol del Estado. Teniendo un presidente como Alberto Fernández, que lo ha dicho durante toda la campaña y que lo ha reflejado en estos primeros meses de gestión, el Estado es el gran ordenador para la salida de la crisis en la República Argentina. El Estado es quien va a tener la capacidad de generar cientos y miles de puestos de trabajo a partir de inyectar todo lo que va a inyectar el Estado para poder recomponer el salario de los trabajadores, el consumo interno, la reactivación productiva. Y tenemos un sector privado que a veces habla poco también, o a veces también somos muy poco habladores de la conexión que va a existir. Lo decían los secretarios generales de muchos gremios el 1 de mayo, ¿no? El consenso social en Argentina, y también lo dijo Alberto Fernández, va a ser muy necesario. Acá se tiene que juntar, por supuesto, el gobierno nacional con este rol articulador y regulador del Estado, los movimientos sociales que incluyen, por supuesto, los trabajadores de la economía informal, y la CGT, que incluye y representa al trabajador formal, con los empresarios de la República Argentina, y empezar a diseñar cómo arrancamos, cuáles son las actividades que tienen capacidad instalada, que van a quedar, pero por el piso, se va a tener capacidades instaladas al 90% ociosa, o sea, va a haber una gran capacidad de reactivar por rama, por sector, por actividad, para recomponer. Pero acá, lo que sí sabe el pueblo argentino, y por eso resiste, sin que tengas ninguna fuerza policial en la puerta de tu casa, resiste y acata la gran mayoría esta cuarentena, este aislamiento, es porque saben que estamos conducidos por un presidente que sabe cómo atravesar esta crisis y cómo sacarnos de esta crisis. Y creo que eso es algo muy importante que debemos valorar. Bien, Victoria, me queda un minuto, pero lo quiero aprovechar. Estamos hablando con Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Federal de Políticas Sociales. Hablas de la importancia de las alianzas y los consensos con el sector privado. Lamentablemente, en este momento no todos responden de la misma manera, y los sectores concentrados de la economía, si se quiere, están mostrando el peor costado. Me refiero a los bancos, con esta negativa a agilizar la cuestión de los créditos para ayudar a las pymes. Me refiero sobre todo, y ahí voy a apuntar para pedir tu opinión, a los formadores de precios que no dejan de especular. Tenemos un nivel de inflación importante, y si bien algunos explican lo de la inercia inflacionaria que viene de arrastre de los años anteriores, hubo un repunte de la inflación en este contexto. No comparto plenamente. Por supuesto que cuando decimos que el sector privado de la Argentina... Digo, no va a haber esfuerzo que alcance del Estado, ¿no? Si cada vez que ponen un peso en el bolsillo se lo quieren quedar. Cada peso que inyectamos, por eso decimos que es un tiempo para pensar realmente a quién le sirve en Argentina con el 45% de pobreza, en Argentina con millones de muertos, a quién le sirve a nadie. O sea, a ese empresario lo que hace nuestro presidente de la Nación todo el tiempo es llamarlo a una cuota de sensatez profunda.
de que tenemos que poner todos en ese ir cosiendo esa manta para que nos cubra, tiene que poner claramente el Estado, pero su propio tiene que hacer lo suyo y lo propio. Hacer lo suyo y lo propio es tratar de que cada peso que inyectamos, como decías vos, Felicitas, no termine en un saco roto. Y para no terminar en un saco roto, ese empresario debe tener una política que es la que justamente quiere hacer cumplir el gobierno nacional, provincial y los intendentes, que es la de precios cuidados. Claro, Sobre sí. todo la canasta básica de alimentos, que hoy prácticamente es a lo único a donde se destinan los ingresos de todos los sectores. Acá no hay sectores hoy que prácticamente consuman prácticamente nada, salvo lo esencial, porque como en tiempo de guerra, contra un enemigo invisible, la gente solamente come, en este caso, y puede pagar los que pueden los servicios. Nada más. O sea, acá no hay gente que esté comprando ni estando en una cuarentena en un tiempo diferente que no sea las provisiones de alimentos, y el mundo que se viene hacia adelante no sabemos cuál es. Entonces creo que acá tiene que haber un llamado, que es lo que hace Alberto Fernández, de un sentido de responsabilidad y la aplicación, por supuesto, de todo lo que tiene que todavía desplegar el Estado en capacidad, como decías vos recién, con los bancos, ¿no? Acá hay todo un capítulo que es: los bancos han sido los grandes ganadores de la timba financiera de 4 años, y esta vez que lo único que necesitamos es que presten ese capital Sí. abultadísimo a los sectores que necesitamos sostener. Se hacen los remolones, los distraídos, y uno conversa con sectores muy fuertes que han apostado y han tenido cuentas bancarias por 30 años, y me los he encontrado a muchos de ellos en reuniones, porque dicen: Victoria, he sostenido esta cuenta y he manejado con este banco privado 30 años, con 25 millones de pesos por Sí. mes, por 30 millones de pesos por mes, y lo que me ofrecen para la salida son 300.000 pesos. Yo no logro cubrir la nómina ni siquiera de un tercio del 931, que es la nómina de trabajadores en blanco que tiene esa pyme. Entonces ahí hay situaciones donde, por supuesto, lo que empieza a pasar es que hay una mirada, digamos, del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y todo su gabinete, Mm. muy constante, para ver de qué manera eso que dicen sí estamos prestando, en la realidad se empieza a reflejar cuántos millones de pesos cada una de esas bancas está otorgándole al sector. Pero claro que hay algo difícil Sí. de roer y de penetrar, es la banca privada, Habrá que no buscar solamente otras en la República estrategias. Argentina, sino en el Sí. mundo, ¿no? Que es una Claro, por compleja, supuesto. mucho más compleja. Pero bueno, tenemos esto, ¿no? Tenemos un presidente que lo tiene muy presente, y que estamos convencidos de que, bueno, de que todos esos puntos tan complicados de la Argentina van a ser, por supuesto, puntos a tratar en una mesa, vuelvo a repetirte, en un consenso. Creo que a nadie le sirve, ni a los bancos, una Argentina fundida, quebrada y devastada.